Hola amigos, Jorge Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir contigo el tema las credenciales de un verdadero apóstol, basado en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 21. Es un pasaje extenso, pero justamente el apóstol Pablo habla allí sobre el tema del apostolado, la labor que él estaba cumpliendo, y había un problema con la iglesia de Corinto, porque allí se habían levantado falsos apóstoles que querían cuestionar la autoridad de Pablo. Pablo percibía justamente que en la iglesia de Corinto se había levantado un falso liderazgo, un apostolado que deseaba generar contienda con los verdaderos apóstoles, en este caso Pablo, quien deseaba conocerlos y ver en qué consistía el poder del cual ellos hacían gala y cuál era su sustento. Bueno, en realidad hoy día también podemos decir que abundan los falsos profetas y los falsos apóstoles dirigidos desde el reino de las tinieblas. Pero no necesariamente todos tienen que ser emisarios de Satanás. Es más, hay algunos especialistas en la materia que dicen que muchos de estos falsos apóstoles simplemente padecen de un delirio místico, de una enfermedad psicológica que se manifiesta como un desajuste emocional con características religiosas, y agregan: la persona enferma se cree elegida por Dios para ser depositaria de una revelación que le coloca en un lugar privilegiado, y no le importa si lo que dice que le ha sido revelado está de acuerdo con la Sagrada Escritura o con la lógica. Son personas con desajustes emocionales, disturbios psicológicos, problemas éticos, conflictos familiares u otros antecedentes que dan origen a cierto tipo de patología mental. Tristemente podríamos decir que muchos de los llamados apóstoles, entre comillas, de hoy en día están dentro de este cuadro que justamente estamos compartiendo con ustedes. Pablo era un hombre llamado por Dios a ser un apóstol. Tenía las credenciales para ello. Una credencial es algo que lo acredita. No puedo decir que es un documento que tenía él, pero una credencial es un documento, digamos, que se entrega a un funcionario en que se notifica y acredita que ha sido nombrado para un cargo determinado y que puede tomar posesión de él. Pablo no tenía un documento de Dios, pero sí tenía el llamado, la experiencia que él tuvo justamente en el camino de Damasco cuando se encontró con Cristo, y ahí es donde el Señor lo llama a él para la labor que iba a realizar como apóstol de los gentiles. Y en el capítulo 4, el 1 Corintios, vamos a ver que un apóstol era alguien que se consideraba, Pablo se consideraba un servidor de Cristo. Él se hacía llamar servidor de Cristo, como dice el versículo 1. Un hombre que tenía tal llamado, no se ufanaba por él, sino al contrario, él se consideraba ser un humilde servidor de Cristo. Era alguien que también debía tener una cualidad entre varias, que tenía que ser una persona digna de confianza. Una persona en quien la gente podía confiar y podía dar con claridad y decir con claridad que el testimonio de este hombre es realmente una persona que se ha entregado a Dios. Es un hombre en quien sí se puede depositar toda la confianza para poder realizar la labor que está realizando. Hombre honesto, honrado, como lo era el apóstol Pablo. Era un hombre también, como él mismo lo dice en el versículo 3, que se cuidaba de ser juzgado, mantenía incólume su testimonio, obviamente que su conciencia también, como menciona en el versículo 4. Un siervo de Dios, un servidor de Cristo, tiene que cuidar mucho su testimonio personal y tiene que cuidar su conciencia. Era un hombre que basaba su vida y su ejemplo en la palabra de Dios, y así inspiraba a otros también a conducirse justamente haciendo caso a la palabra de Dios, porque los apóstoles, los pastores, los maestros, los que se encargan justamente de los temas espirituales, no hacen otra cosa sino que enseñar la palabra de Dios y decirle a la gente que camine en base a ella. Como tal, Pablo estaba dispuesto a padecer incluso por causa de él, a ser despreciado hasta la muerte. Si tú lees del versículo 9 hasta el versículo 12, te vas a dar cuenta que Pablo era un hombre que estaba dispuesto a ser despreciado, como dije hace un momento, hasta la muerte. Se le catalogaba incluso como ignorante, como débil. Era un hombre que pasaba privaciones. Era considerado, como él dice en el versículo 12, la escoria del mundo. Es así como en aquel tiempo se le consideraba a un misionero, a un apóstol de Jesucristo,
que tenía el poder de Dios, pero que el mundo lo subestimaba. Y este hombre llamado Pablo es el que se encargaba de combatir ese falso apostolado que se estaba levantando en la iglesia de Corinto. Eran unos tipos presuntuosos que querían construir su propio reino, eran arrogantes, locuaces y sin poder. Y Pablo estaba dispuesto a desenmascararlos, como menciona ahí en el versículo 21. Bueno, mira, parece que el apostolado moderno que estamos viendo hoy en día, por llamarlo así, ya existía en el tiempo del apóstol Pablo también, de estos falsos reyesuelos que querían apoderarse de la iglesia y querían presumir de un poder que no tenían. Y yo quisiera terminar esta parte compartiéndote la vida de un hombre que considero fue un verdadero apóstol de Cristo en su tiempo. Estamos hablando de David Brainerd. Él nació el 20 de abril del año 1718 en Estados Unidos y él murió de tuberculosis a la edad de 29 años, el 9 de octubre de 1747. Su padre murió cuando él tenía 9 años y su madre cuando él tenía 14 años. Y todos sus hermanos murieron jóvenes, entre los 23 y 32 años. Y como misionero, como apóstol, su primera asignación fue trabajar entre los indios americanos ahí en Massachusetts. Él llegó en abril del año 1743 y predicó durante un año usando un intérprete e intentando aprender el idioma. Fue una corta vida, pero cuán fructífera. Solo vivió 29 años y 8 años fue creyente y 4 años como misionero. En realidad fueron 12 años. Fue un hombre que tuvo muchas privaciones y falta de comodidades. A veces no se alimentaba bien, aparte que sufría de depresión y era dado a la melancolía. No se amilanó para poder seguir sirviendo a Dios entre los indios americanos y así pudo llevar a decenas de los indios a los pies de Cristo. Como resultado del inmenso impacto de la vida de Brainerd, escrita por Jonathan Edwards, muchos misioneros famosos que testifican haber sido sostenidos e inspirados por la vida de Brainerd, leyeron justamente el diario de él. Cuando Guillermo Cari, por ejemplo, leyó la historia de su vida, consagró su vida al servicio de Cristo en las tinieblas de la India. Roberto McCain leyó su diario de vida y pasó su vida sirviendo entre los judíos. Enrique Martin leyó su biografía y se entregó por completo para consumirse en un periodo de 6 años y medio en el servicio de su maestro en Persia. Andrew Murray solía decir del diario de Brainerd cómo estos ejemplos reprochan la falta de oración y la tibieza de la mayoría de las vidas cristianas, y recomendaba su lectura diciendo que solo 3 de sus páginas bastaban para influenciar positivamente a cualquier siervo de Dios. Una vida tan joven, tan hermosamente sacrificada en honor del Maestro. Lo que David Brainerd escribió a su hermano Israel es para todos los cristianos de cualquier época un desafío. Él dijo: digo ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera. Un gran apóstol de Cristo, yo lo considero así a David Brainerd. Los apóstoles de ahora son una parodia de lo que han sido los verdaderos apóstoles de Cristo, porque no entienden la magnitud de este llamado, ni tampoco el deber del sacrificio. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Walter Delgado y nos vemos en la próxima edición de nuestro programa.